Me llamo Hernando Ruiz. Tengo 78 años y estoy sentado aquí, frente a este muro que divide más que dos países. Divide mi vida en dos partes. 50 años trabajando en los Estados Unidos, construyendo casas para otros mientras levantaba la mía propia ladrillo a ladrillo. 50 años enviando dinero a México para que mi familia viviera bien. Y ahora estoy aquí, del lado mexicano, mirando hacia el norte, porque mi propio hijo Alonso me denunció a inmigración. Todo por dinero. Antes de continuar con mi historia de cómo mi hijo me traicionó, dale like, suscríbete y comenta desde dónde me ves. Tu apoyo me da fuerzas para seguir compartiendo. Llegué a California en 1974, con poco más que la ropa que llevaba puesta y la dirección de un primo en el bolsillo. No tenía documentos, pero tenía dos manos fuertes y muchas ganas de trabajar. Al principio, dormía en el suelo de la cocina de mi primo, despertándome a las 4 de la mañana para estar en la esquina donde recogían trabajadores. Un día, un contratista llamado Miller me eligió para una obra. Vio cómo trabajaba y me siguió llamando. Después de 3 años, ya era su capataz. Carmen llegó unos años después. Era bonita, con ojos grandes y una sonrisa que iluminaba la habitación. Nos casamos rápido, quizás demasiado rápido. Tuvimos a Alonso al año siguiente, luego a Roberto y a Miguel. Isabela llegó mucho después, cuando ya no la esperábamos, como un regalo tardío del cielo. Compré nuestra casa en 1985. No era gran cosa, pero era nuestra. 3 habitaciones en un barrio tranquilo de San Bernardino. Carmen quería más, siempre más. Más grande, más bonita, mejor vecindario. Pero yo era prudente. Guardaba dinero, invertía un poco aquí y allá. Un terreno en Tijuana, una casa pequeña en Ensenada. Acciones en algunas empresas. No era rico, pero estaba construyendo algo para dejarles cuando yo ya no estuviera. Hernando, no sé por qué guardas tanto. Deberíamos disfrutar ahora, me decía Carmen. Pero yo había conocido la pobreza. Sabía lo que era tener hambre de verdad. Esa que te dobla el estómago y te quita el sueño. No quería que mis hijos conocieran eso jamás. Los años pasaron. Alonso se graduó de la universidad, el primero en nuestra familia. Estaba tan orgulloso que lloré durante toda la ceremonia. Consiguió un buen trabajo en una empresa de seguros. Se casó, tuvo 2 hijos. Roberto y Miguel también hicieron sus vidas. Isabela, mi pequeña, estudió enfermería. Siempre fue diferente a sus hermanos. Más callada, más observadora. Mientras ellos pedían y pedían, ella daba y daba. Comencé a notar los cambios en Carmen cuando cumplimos 30 años de casados. Ya casi no me miraba a los ojos. Hablaba por teléfono en susurros. Un día, revisando unos documentos del banco, descubrí que había retirado casi $20,000 sin decirme nada. Es nuestro dinero, Hernando. No tengo que pedirte permiso, me dijo desafiante cuando la confronté. Algo se rompió entre nosotros ese día. Y aunque seguimos viviendo bajo el mismo techo, ya no éramos los mismos. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. Transferí la casa y la mayoría de mis propiedades a nombre de Isabela. No porque fuera mi favorita, sino porque era la única en quien confiaba plenamente. Le hice prometer que cuidaría de todos si algo me pasaba. Ella aceptó con lágrimas en los ojos, como si entendiera lo que yo apenas comenzaba a sospechar. El día que cambió todo empezó como cualquier otro. Estaba en el jardín trasero, podando el limonero que había plantado cuando nació Alonso. Tenía flores y algunos limones pequeños asomando entre las hojas. Carmen había salido temprano, sin decirme a dónde iba. Escuché la puerta principal abrirse y voces en la sala. Eran mis hijos, los 3 mayores. No era común que vinieran juntos sin avisar. «Papá, tenemos que hablar», dijo Alonso. Tenía esa expresión que ponía cuando cerraba un trato importante en su trabajo. Fría, calculadora. Me senté en mi sillón, el que había comprado con mi primer bono como capataz. Ellos se quedaron de pie, como si quisieran mantener alguna ventaja sobre mí. «Sabemos que has estado escondiendo dinero», dijo Roberto. «Mamá nos contó todo». «No escondo nada», respondí. «Todo lo que tengo lo he ganado con mi trabajo, y ustedes lo saben bien». Miguel, que siempre fue el más impulsivo, golpeó la mesa con el puño. «Deja de mentirnos. Encontramos documentos de propiedades, cuentas bancarias. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿No confías en tu propia familia?
No es cuestión de confianza, dije, aunque en el fondo quizás sí lo era. Alonso se acercó, bajando la voz como cuando era niño, y quería convencerme de comprarle algo. Papá, ya estás mayor. Deberías descansar, disfrutar. Deja que nosotros manejemos las finanzas. Es lo mejor para todos. Sentí un escalofrío. Algo en su tono, en su mirada, me alertó. No era preocupación lo que veía en sus ojos. Era codicia. Estoy perfectamente capaz de manejar lo mío, dije, poniéndome de pie. Y ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Salieron de la casa sin despedirse. Esa noche, Carmen no volvió a dormir, ni la siguiente. Cuando regresó, 3 días después, trajo consigo papeles de divorcio. Quiero la mitad de todo, exigió. Es mi derecho. Carmen, hemos estado juntos casi 40 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora? Ella me miró como si fuera un extraño. Siempre has sido un tacaño, Hernando. Trabajando y ahorrando y trabajando. Nunca disfrutamos realmente. Y ahora es mi turno. No firmé los papeles ese día, ni el siguiente. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba pasando realmente. Fue Isabela quien me abrió los ojos. Vino a verme una tarde, pálida y nerviosa. Papá, tienes que escucharme. Los escuché hablando. Mamá, Alonso, todos ellos. Están planeando algo. ¿De qué hablas, mijita? Saben que no tienes documentos legales, papá. Alonso dijo que si no les das lo que quieren te denunciarán a inmigración. Me reí, incrédulo. Tu hermano no haría eso. Soy su padre. Isabela tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías. Ya lo hizo, papá. Ya llamó. Vendrán mañana. No le creí. No podía creerlo. Mi propio hijo, al que había cargado en brazos cuando apenas pesaba 7 libras, al que había enseñado a andar en bicicleta, por el que había trabajado turnos dobles para pagar la universidad. No podía haberme traicionado así, pero lo hizo. Llegaron al amanecer. 3 agentes de inmigración. Golpearon la puerta con fuerza, gritando mi nombre. Carmen les abrió sin vacilar. Yo estaba en la cocina, preparando café. No opuse resistencia. ¿Qué podía hacer un viejo de 78 años contra 3 agentes armados? Me permitieron tomar algunas cosas. Ropa, medicinas, una foto vieja de mi madre. Me esposaron como a un criminal y me subieron a una camioneta blanca. Mientras me llevaban, vi a mis hijos y a Carmen en la entrada de la casa. No lloraban, no parecían tristes, parecían aliviados. Solo Isabela corrió tras la camioneta, gritando que arreglaría todo, que volvería por mí. Le creí. A ella sí le creí. Pasé 2 semanas en un centro de detención en San Diego, un lugar frío, con olor a desinfectante y desesperación. Compartí celda con otros hombres en mi situación. Algunos llevaban años en el país, otros apenas meses. Todos teníamos historias similares. Habíamos ido buscando una vida mejor, y en algún punto, el sueño se había convertido en pesadilla. El día de mi deportación fue rápido, sin ceremonias. Me subieron a un autobús con otros deportados, cruzamos la frontera, y de repente estaba en Tijuana, un país que era mío pero que ya no reconocía. No había venido a México en más de 15 años, desde el funeral de mi hermana. Me senté en una banca frente al muro, ese muro enorme que se extiende como una cicatriz en la tierra. Del otro lado estaba mi casa, mi vida, mi familia. Bueno, lo que quedaba de ella. Un hombre se sentó a mi lado. Era mayor como yo, con la piel curtida por el sol y las manos callosas de quien ha trabajado duro. ¿Recién llegado?, me preguntó, ofreciéndome un cigarrillo que rechacé con un gesto. Sí, respondí. Después de 50 años allá. Silbó, impresionado. Eso es mucho tiempo, compadre. ¿Y qué pasó? Le conté mi historia, las palabras saliendo como un río que rompe una presa. Le hablé de Carmen, de mis hijos, de la traición, de Isabela, la única luz en toda esta oscuridad. ¿Y ahora qué vas a hacer?, me preguntó cuando terminé. Miré hacia el norte, hacia ese país que había sido mi hogar durante más tiempo que México. Voy a luchar, dije, sorprendiéndome a mí mismo por la firmeza en mi voz. No por el dinero, ni por la casa. Eso ya no importa. Voy a luchar por mi dignidad. Y para que sepan que a Hernando Ruiz no se le traiciona sin consecuencias. El hombre sonrió.
mostrando varios dientes faltantes. Así se habla, compadre. La vida es dura, pero nosotros somos más duros todavía. Se levantó y se fue, dejándome solo con mis pensamientos y mi determinación. No sabía cómo, pero encontraría la manera de volver. No para quedarme, sino para enfrentarlos, para mirarlos a los ojos una última vez y mostrarles que el viejo, al que habían desechado como basura, tenía más dignidad y valor que todos ellos juntos. Saqué del bolsillo el teléfono barato que había comprado nada más cruzar la frontera. Tenía un solo número guardado, el de Isabela. Respiré hondo y marqué. ¿Papá? Su voz sonaba angustiada. ¿Dónde estás? Estoy buscándote por todas partes. Estoy en Tijuana, mijita, frente al muro. Quédate ahí. Voy para allá. Ya hablé con un abogado. Vamos a arreglar esto, te lo prometo. Isabela, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Tú eres lo único bueno que me queda. No, papá, respondió ella con firmeza. Nos tenemos el uno al otro. Y te juro por Dios que vamos a hacer que paguen por lo que te hicieron. Colgué y volví a mirar el muro. Ya no me parecía tan intimidante. Era solo concreto y metal. Lo que realmente separa a las personas no son los muros ni las fronteras. Es la traición, la codicia, el olvido de lo que realmente importa. Yo había cometido errores, claro. Quizás me había enfocado demasiado en proveer, en acumular seguridad para mis hijos. Quizás no les había enseñado bien el valor de lo que tenían, de lo que significaba ser familia. Pero aún no era tarde para enseñarles una última lección, la más importante de todas. Me levanté de la banca, mis viejas rodillas protestando por el esfuerzo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Un nuevo día se acercaba, y con él, mi oportunidad de recuperar no lo que había perdido, sino lo que realmente importaba, mi dignidad. Isabela llegaría pronto, y juntos comenzaríamos a planear mi regreso. Isabela llegó 3 horas después de mi llamada. La vi bajar de un taxi, buscándome con la mirada. Cuando me encontró, corrió hacia mí y me abrazó con tanta fuerza que casi me dejó sin aliento. Sentí sus lágrimas mojar mi camisa. No dijo nada durante un largo minuto. Solo me abrazaba como si temiera que desapareciera si me soltaba. «Te ves cansado, papá». Fueron sus primeras palabras cuando finalmente se separó de mí. Tenía razón. Los últimos días habían dejado su marca en mí. Las noches en el centro de detención, durmiendo en una cama dura con el ruido constante de puertas metálicas cerrándose y voces gritando en la oscuridad. La humillación de ser tratado como un criminal después de 50 años, contribuyendo a un país que al final me expulsó como si fuera basura. Isabela me llevó a un hotel pequeño cerca de la frontera. No era lujoso, pero estaba limpio y tranquilo. Me senté en la cama mientras ella sacaba de su bolso carpetas con documentos. «He estado preparándome para esto, papá», dijo, extendiendo papeles sobre la pequeña mesa del hotel. Desde que empecé a sospechar lo que planeaban, he estado recopilando evidencias. Entre los documentos había extractos bancarios, títulos de propiedad, correos electrónicos impresos y hasta transcripciones de conversaciones telefónicas. Mi hija, siempre tan observadora, tan cuidadosa, había estado un paso adelante de todos ellos. «¿Recuerdas cuando pusiste la casa y las propiedades a mi nombre hace 3 años?» me preguntó. Fue como si hubieras presentido lo que iba a pasar. No fue un presentimiento. Fue el resultado de pequeñas observaciones a lo largo de los años. La forma en que Carmen miraba los extractos bancarios cuando creía que no la veía. Las preguntas cada vez más insistentes de Alonso sobre mis inversiones. Las visitas repentinas de Roberto cuando necesitaba dinero para sus negocios fallidos. El distanciamiento gradual de Miguel, que solo aparecía en las fiestas familiares para después desaparecer durante meses. Solo Isabela se mantuvo constante. Venía a verme cada semana. Me llamaba todos los días. Se preocupaba genuinamente por mi salud, por mi bienestar. No por lo que podía obtener de mí, sino por mí. «Tengo un amigo abogado», continuó Isabela, sacando una tarjeta de su bolso. «Joaquín Vega. Es especialista en casos de inmigración y también en derecho familiar. Ya hablé con él sobre tu situación». «¿Qué dice?», pregunté sin mucha esperanza. A mi edad, con mi situación, las opciones parecían limitadas. «Dice que tenemos un caso sólido. No para que vuelvas permanentemente a Estados Unidos. Eso sería difícil.
pero sí para que puedas regresar temporalmente con una visa humanitaria y arreglar tus asuntos. ¿Visa humanitaria? Sí, por tu edad, por tus condiciones de salud y por el tiempo que viviste allá. Además, tenemos evidencia de que fuiste víctima de un esquema fraudulento por parte de tu propia familia. Mi corazón se aceleró un poco. ¿Era posible? ¿Podría realmente volver, aunque fuera por un tiempo, y enfrentar a quienes me habían traicionado? Hay más, dijo Isabela, sacando su teléfono. He estado grabando, desde hace meses. Presionó un botón y la voz de Alonso llenó la habitación. Una vez que el viejo esté fuera del camino, podemos vender la casa. Con lo que saquemos, más sus cuentas bancarias, cada uno se llevará una buena parte. Mamá ya está de acuerdo. Luego la voz de Carmen, mi esposa de casi 40 años. Hernando nunca sospechará. Cree que todos lo queremos. Es patético. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una cosa era sospechar la traición. Otra muy distinta era escucharla con sus propias voces. Tan fría, tan calculada, tan desprovista de cualquier rastro de amor o gratitud. Apágalo, dije, incapaz de seguir escuchando. Ya entendí. Isabela guardó el teléfono, sus ojos llenos de determinación. Vamos a luchar, papá. Vamos a recuperar lo que es tuyo y a hacer que paguen por lo que te hicieron. Esa noche, mientras Isabela dormía en la cama de al lado, me quedé despierto mirando al techo, pensando en cómo había llegado a este punto, en los sacrificios que había hecho por mi familia, en las horas extras trabajadas bajo el sol abrasador de California para que mis hijos pudieran tener lo que yo nunca tuve, en los cumpleaños a los que llegué tarde porque estaba trabajando para poder comprarles los regalos que querían. ¿En qué momento se torció todo? ¿Cuándo el amor se convirtió en resentimiento? ¿Cuándo la gratitud se transformó en codicia? Quizás nunca hubo un momento específico. Quizás fue un proceso gradual, imperceptible día a día, pero devastador con el paso de los años, como la erosión que lentamente desgasta una montaña hasta convertirla en polvo. A la mañana siguiente, Isabela y yo nos reunimos con Joaquín Vega en su oficina en Tijuana. Era un hombre de unos 50 años, con gafas de montura gruesa y una expresión seria que se suavizaba cuando sonreía. Su caso es complicado, señor Ruiz, pero no imposible, dijo después de revisar los documentos que Isabela había traído. Tenemos evidencia clara de que sus familiares lo denunciaron a inmigración con el propósito específico de apropiarse de sus bienes. Eso constituye fraude. ¿Qué podemos hacer exactamente?, pregunté. Vamos a solicitar una visa humanitaria temporal que le permita regresar a Estados Unidos por 90 días. Durante ese tiempo, usted podrá resolver sus asuntos legales, recuperar pertenencias personales y, si lo desea, proceder legalmente contra los responsables. No quiero pasar mis últimos años en tribunales, dije. Solo quiero recuperar mi dignidad. Lo entiendo, pero debe saber que lo que le hicieron es ilegal. No solo moralmente reprobable, sino punible por la ley. Isabela tomó mi mano. Papá, al menos deberíamos considerar todas las opciones. Joaquín continuó explicando el proceso. Presentaríamos la solicitud de visa humanitaria basada en mi edad, mis condiciones médicas, tenía presión alta y principios de artritis, y el tiempo que había vivido en Estados Unidos. Las grabaciones de Isabela servirían como evidencia de que fui víctima de un esquema fraudulento organizado por mi propia familia. El trámite tomaría tiempo, semanas, quizás meses. Mientras tanto, Joaquín sugirió que me quedara en México, idealmente no en Tijuana, donde podría ser fácilmente localizable si Carmen y mis hijos decidían intervenir de alguna manera. «Puedes quedarte conmigo en Ensenada», ofreció Isabela. Pedí un permiso en el hospital. Puedo trabajar remotamente por un tiempo. ¿Y tu vida? ¿Tu apartamento en San Diego?, pregunté, preocupado por estar causándole problemas. Nada de eso importa ahora, papá. Lo que importa es que estemos juntos y que hagamos justicia. Esa tarde, Isabela y yo tomamos un autobús hacia Ensenada. El paisaje costero me recordó tiempos más simples, cuando Carmen y yo veníamos de vacaciones con los niños pequeños. Alonso construyendo castillos de arena, Roberto persiguiendo gaviotas, Miguel comiendo mangos con chile hasta mancharse toda la cara. Isabela, siendo apenas una bebé, durmiendo plácidamente bajo una sombrilla mientras yo la observaba, maravillado por su pequeñez, por su perfección.
¿Dónde habían quedado esos niños? ¿En qué momento se convirtieron en adultos capaces de traicionar a su propio padre? El apartamento de Isabela en Ensenada era pequeño, pero acogedor. Un dormitorio, una sala comedor, una cocina diminuta y un balcón con vista al mar. El olor a sal entraba por la ventana, mezclándose con el aroma del café que mi hija preparó nada más llegar. «No es mucho», dijo, algo apenada, «pero es tranquilo. Es perfecto», respondí, y lo decía en serio. Después del centro de detención, después de la tensión de los últimos meses en mi propia casa convertida en campo de batalla, la simplicidad y la paz del apartamento de Isabela eran exactamente lo que necesitaba. Los días se convirtieron en semanas. Isabela trabajaba remotamente como enfermera de telesalud, atendiendo consultas por videollamada. Yo pasaba los días caminando por la playa, leyendo libros que encontraba en la pequeña biblioteca del apartamento, cocinando comidas sencillas para cuando mi hija terminaba su jornada. Una rutina tranquila, casi monástica, que me permitió reflexionar sobre mi vida, sobre mis errores, sobre las decisiones que me habían llevado hasta este punto. Joaquín nos llamaba regularmente con actualizaciones sobre el caso. El proceso avanzaba, lento, pero seguro. Mientras tanto, Isabela mantenía un ojo en lo que ocurría del otro lado de la frontera. A través de amigos y conocidos, nos enteramos de que Carmen y mis hijos habían puesto la casa en venta. Estaban liquidando mis pertenencias, vendiendo muebles, ropa, hasta mis herramientas. 50 años de vida reducidos a artículos en una venta de garaje. «Lo material se puede reemplazar, papá», me decía Isabela cuando me veía afectado por estas noticias. «Lo importante es que estás a salvo, que estamos juntos». Tenía razón, por supuesto, y sin embargo, dolía. No por los objetos en sí, sino por lo que representaban. La silla donde me sentaba a leer el periódico cada mañana, la mesa donde celebramos tantos cumpleaños, el viejo reloj de pared que me regaló mi padre antes de venir a Estados Unidos, lo único que me quedaba de él. Una tarde, mientras Isabela estaba en una videollamada con un paciente, recibí un mensaje de texto en el teléfono barato que había comprado en Tijuana. Era de un número desconocido, pero el contenido me dejó helado. «Sabemos dónde estás, viejo. Esto no ha terminado». No le mostré el mensaje a Isabela. No quería preocuparla más de lo que ya estaba. Pero esa noche, mientras ella dormía, me quedé despierto junto a la ventana, vigilando la calle desierta, preguntándome si realmente estaríamos seguros. A la mañana siguiente, le conté a Joaquín sobre el mensaje. Su reacción fue inmediata. «Voy a solicitar una orden de protección», dijo. «Y creo que deberíamos acelerar los trámites para su visa humanitaria. Si están amenazando, la situación podría ser más grave de lo que pensamos». 2 días después, Joaquín nos llamó con noticias. La solicitud de visa humanitaria había sido aprobada, más rápido de lo esperado gracias a la evidencia de las amenazas recibidas. «Puede regresar a Estados Unidos por 90 días», nos informó. «Durante ese tiempo, podrá resolver sus asuntos legales y recuperar sus pertenencias personales. También tendrá protección legal si sus familiares intentan algo». Isabela saltó de alegría al escuchar la noticia. Yo sentí una mezcla extraña de alivio y temor. Volvería a cruzar ese muro, pero esta vez con la ley de mi lado. Ya no sería un viejo inmigrante indocumentado, vulnerable y asustado. Sería un hombre defendiendo sus derechos, su dignidad. Nos preparamos para el viaje. Isabela empacó sus cosas, yo las pocas que tenía. Joaquín nos aconsejó no avisar a nadie de nuestro regreso. Entraríamos discretamente. Nos estableceríamos en un lugar seguro, y solo entonces procederíamos con el siguiente paso del plan. La noche antes de partir, salí al balcón. La luna iluminaba el mar, creando un camino plateado sobre las olas. Pensé en Carmen, en nuestros primeros años juntos, cuando éramos jóvenes y llenos de sueños. Pensé en mis hijos, en sus primeros pasos, sus primeras palabras, en cómo sus pequeñas manos buscaban las mías cuando tenían miedo. ¿Dónde había quedado todo ese amor? Se había evaporado como el rocío de la mañana bajo el sol inclemente de la ambición y la codicia. Isabela se unió a mí en el balcón, envolviendo sus hombros con una manta contra la brisa nocturna. «¿Estás nervioso, papá?», preguntó. «Un poco», admití. «No por volver, sino por enfrentarlos».
por ver en sus ojos que ya no queda nada del cariño que alguna vez nos tuvimos. No todos son así, dijo ella, apoyando su cabeza en mi hombro como cuando era niña. Yo nunca dejaré de quererte. Lo sé, mijita, y eso es lo único que me da fuerza para seguir adelante. Nos quedamos así, en silencio, mirando el mar, dejando que el sonido de las olas lavara un poco del dolor acumulado en estos meses. Al día siguiente, cruzamos la frontera, esta vez no en un autobús de deportados, sino en el coche de Joaquín, con documentos legales y la certeza de estar haciendo lo correcto. El agente de inmigración revisó mi visa humanitaria, miró mi pasaporte, y después de lo que pareció una eternidad, asintió y nos dejó pasar. Estaba de vuelta en Estados Unidos, el país que había sido mi hogar durante 50 años, el país donde había trabajado, amado, criado a mis hijos, el país que me había expulsado y que ahora me permitía regresar, aunque fuera temporalmente. Isabela conducía en silencio, concentrada en la carretera. Yo miraba por la ventana, redescubriendo paisajes familiares que había creído no volver a ver jamás. No íbamos directamente a San Bernardino, donde estaba mi casa. Sería demasiado arriesgado. En cambio, nos dirigíamos a un pequeño apartamento en Riverside que Joaquín había alquilado para nosotros bajo un nombre falso. Desde allí, planificaríamos nuestro siguiente movimiento. El apartamento era funcional, sin personalidad, como una habitación de hotel extendida. 2 dormitorios, un baño, una cocina básica. Isabela dejó nuestras maletas y salió a comprar víveres. Yo me quedé solo, sentado en un sofá que no era mío, en un lugar que no conocía, preparándome para una batalla que nunca pensé que tendría que librar. Mi teléfono sonó. Era Joaquín. «Señor Ruiz, tengo información importante», dijo sin preámbulos. «Su casa en San Bernardino ya tiene compradores. La venta se cierra en 3 días». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. 3 días. Tan poco tiempo para detener lo que habían estado planeando durante meses, quizás años. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Iremos mañana a la oficina del registro de la propiedad. Con los documentos que tenemos, podemos impedir la venta. Después, presentaremos una denuncia formal contra Carmen y sus hijos por intento de fraude». Cuando colgué, me quedé mirando la pared blanca frente a mí. Mañana comenzaría realmente la batalla. Mañana enfrentaría las consecuencias de años de confianza ciega en quienes, al final, solo vieron en mí una fuente de dinero, un obstáculo a eliminar cuando ya no les era útil. Isabela regresó con bolsas de comida. Preparó una cena sencilla que apenas probé. El nerviosismo me había quitado el apetito. «Todo saldrá bien, papá», me aseguró antes de irse a dormir. «La verdad y la justicia están de nuestro lado». Quería creerle. Necesitaba creerle. Porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla. Esa noche soñé con el muro. Estaba frente a él, pero ahora se extendía no solo a lo largo de la frontera, sino también hacia el cielo, tan alto que no podía ver su final. Y del otro lado, apenas visibles, estaban Carmen y mis hijos, dándome la espalda, alejándose cada vez más mientras yo gritaba sus nombres sin que ningún sonido saliera de mi garganta. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte contra mis costillas. Por la ventana entraba la luz grisácea del amanecer. Un nuevo día comenzaba, el día en que finalmente enfrentaría la traición y lucharía por lo que era mío por derecho, por mi dignidad, por mi vida, por la verdad. La mañana siguiente amaneció nublada, como si el cielo presintiera lo que estaba por venir. Isabela y yo nos preparamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Me puse mi único traje, el mismo que había usado en su graduación de enfermería. Me quedaba un poco holgado ahora. Los últimos meses habían dejado su marca no solo en mi espíritu, sino también en mi cuerpo. Joaquín nos recogió a las 9 en punto. Llevaba un maletín de cuero negro lleno de documentos. Los títulos de propiedad a nombre de Isabela, las grabaciones transcritas y certificadas por un notario, los extractos bancarios que demostraban los movimientos sospechosos de dinero en los últimos meses, la evidencia de mi deportación orquestada por mi propia familia. «El plan es sencillo», explicó mientras conducía hacia el centro de San Bernardino. «Primero iremos a la oficina del registro de la propiedad para bloquear cualquier intento de venta de la casa. Después presentaremos una denuncia formal en la comisaría. Con suerte, todo quedará resuelto en el sistema legal sin necesidad de un enfrentamiento directo». Pero yo sabía que no sería tan fácil.
Carmen y mis hijos no se rendirían sin pelear. No después de haber llegado tan lejos, de haber cruzado líneas que nunca pensé que cruzarían. La oficina del registro de la propiedad era un edificio gris e impersonal, lleno de funcionarios con expresiones aburridas y ciudadanos confundidos tratando de navegar la burocracia. Joaquín se movía con la confianza de quien conoce bien el sistema. Habló con varios empleados, mostró documentos, firmó formularios. Isabela y yo esperamos en sillas duras, observando el ir y venir de personas cuyos problemas parecían tan pequeños comparados con el nuestro. Después de lo que pareció una eternidad, Joaquín regresó con una sonrisa de satisfacción. «Está hecho», anunció. «La venta ha sido bloqueada. Legalmente, la casa no puede ser vendida sin el consentimiento de Isabela, ya que ella es la propietaria registrada». Sentí un alivio momentáneo, pero sabía que esto era solo el primer paso de un camino difícil. Lo más duro estaba por venir. Enfrentar a mi familia, mirarlos a los ojos y ver reflejada en ellos la traición que habían cometido. Nuestra siguiente parada fue la comisaría. Joaquín presentó una denuncia formal contra Carmen, Alonso, Roberto y Miguel por intento de fraude, falsificación de documentos y, en el caso de Alonso, por hacer una denuncia falsa a inmigración con intención maliciosa. El oficial que nos atendió escuchó nuestra historia con una mezcla de incredulidad y compasión. No todos los días un hombre de 78 años denuncia a su esposa y a sus hijos por conspirar para deportarlo y robarle sus bienes. «Les llamaremos para que declaren», nos informó el oficial. «Mientras tanto, ¿tiene usted un lugar seguro donde quedarse, señor Ruiz?» Le hablé del apartamento en Riverside. El oficial asintió, satisfecho, y nos dio un número de caso y su tarjeta personal por si necesitábamos ayuda inmediata. Salimos de la comisaría con una sensación de haber cumplido con nuestro deber cívico, pero sin la satisfacción que esperábamos. Los trámites legales estaban en marcha, pero faltaba algo esencial: la confrontación directa, el momento de mirarlos a la cara y preguntarles por qué. «Deberíamos volver a Riverside», sugirió Isabela, notando mi cansancio. «Ha sido un día largo». «No», respondí con una determinación que me sorprendió a mí mismo. «Quiero ir a la casa, nuestra casa». Joaquín e Isabela intercambiaron miradas de preocupación. «Señor Ruiz, no creo que sea prudente en este momento», advirtió Joaquín. «Ahora mismo tienen que estar recibiendo la notificación del bloqueo de la venta. Estarán alterados. Podrían reaccionar de manera impredecible. Precisamente por eso quiero ir. Quiero verlos cuando se den cuenta de que su plan ha fracasado. No era venganza lo que buscaba, al menos no exactamente. Era algo más profundo, más esencial. La necesidad de cerrar un ciclo, de enfrentar la traición de frente para poder, algún día, comenzar a sanarla. Después de mucho insistir, Joaquín accedió a llevarnos. Durante el trayecto hacia mi antiguo vecindario, el nudo en mi estómago se apretaba cada vez más. Las calles me resultaban dolorosamente familiares. El parque donde llevaba a los niños los domingos, la panadería donde compraba pan dulce para el desayuno, la ferretería donde pasaba horas eligiendo herramientas para mis pequeños proyectos de fin de semana. Cuando doblamos en mi calle, vi el letrero de «Se vende» clavado en el jardín delantero. Un letrero grande, ostentoso, como si estuvieran ansiosos por deshacerse no solo de la propiedad, sino de todo lo que representaba. 50 años de mi vida, de sacrificios, de trabajo honesto. Había 2 coches aparcados frente a la casa. Reconocí el Mercedes plateado de Alonso y el viejo Honda de Carmen. Estaban allí, todos ellos. Joaquín estacionó a una distancia prudente. «¿Está seguro de esto, señor Ruiz?», preguntó una última vez. Miré a Isabela, buscando en sus ojos alguna señal de duda. No la encontré, solo determinación y amor. Eso fue todo lo que necesité. «Estoy seguro», respondí, abriendo la puerta del coche. Caminamos los 3 hacia la casa, yo al frente, Isabela y Joaquín flanqueándome como guardaespaldas. Noté que algunos vecinos se asomaban discretamente por sus ventanas. Seguramente se preguntaban qué hacía allí el viejo Ruiz, a quien no habían visto en meses. Subí los 3 escalones del porche, esos que había reparado tantas veces a lo largo de los años. La puerta principal estaba entreabierta. Desde dentro se escuchaban voces alteradas. Reconocí la de Carmen, aguda y nerviosa, y la de Alonso, autoritaria como siempre. No llamé. Simplemente empujé la puerta y entré en la que había sido mi casa durante casi 4 décadas. El silencio cayó como una losa cuando me vieron.
Carmen estaba de pie en medio de la sala, con un teléfono en la mano. Alonso, sentado en mi sillón, se levantó de golpe como si hubiera visto un fantasma. Roberto y Miguel, apoyados contra la pared, se enderezaron con expresiones de desconcierto. «Hola, familia», dije, con una calma que no sentía. ¿Me extrañaron? La primera en reaccionar fue Carmen. El shock inicial en su rostro dio paso rápidamente a la ira. «¿Qué haces aquí?» «¿Cómo?» balbuceó, incapaz de formar una pregunta coherente. «Visa humanitaria», respondí. «Resulta que deportar a tu esposo de 78 años para quedarte con sus bienes es algo que no gusta mucho a las autoridades». Alonso dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando vio a Joaquín. «¿Quién es él?», preguntó, con el tono de quien está acostumbrado a tener el control. «Joaquín Vega, abogado», se presentó él mismo, entregándole una tarjeta a Alonso. «Represento al señor Ruiz en este caso de fraude familiar. Intento de apropiación indebida de bienes y denuncia falsa a inmigración». La cara de Alonso palideció. Roberto y Miguel intercambiaron miradas nerviosas. Solo Carmen mantuvo su postura desafiante. «Esta es nuestra casa», declaró ella. «Has estado ausente por meses. La ley dice, la interrumpió Joaquín, que esta casa pertenece legalmente a Isabela Ruiz desde hace 3 años, cuando su padre, en un acto de previsión que ahora parece profético, transfirió la propiedad a su nombre. Fue como si hubiera lanzado una bomba en medio de la sala. Los rostros de Carmen y mis hijos pasaron de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a la rabia. Isabela se mantuvo a mi lado, silenciosa pero firme, sosteniendo mi brazo como para darme fuerzas. «Es mentira», escupió Alonso. «Papá nunca haría eso sin consultarnos». «Tengo los documentos que prueban lo contrario», respondió Joaquín, imperturbable. «Debidamente firmados, notariados y registrados. Esta casa, así como la mayoría de los bienes del señor Ruiz, pertenecen legalmente a Isabela». Carmen se dejó caer en una silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Roberto comenzó a gritar, acusándome de traición, de favoritismo, de haber planeado todo desde el principio. Miguel, siempre el más volátil, lanzó un jarrón contra la pared, haciéndolo añicos. Observé la escena con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una obra de teatro mal actuada. Estos extraños iracundos no eran mi familia. Mi familia había muerto el día que decidieron traicionarme. «¿Por qué?», pregunté cuando el ruido de los gritos disminuyó. «Solo quiero saber por qué». Nadie respondió de inmediato. Fue Carmen quien finalmente rompió el silencio. 50 años, Hernando. 50 años viviendo con lo justo, negándonos lujos, guardando cada centavo. ¿Para qué? ¿Para morir con dinero en el banco mientras nosotros apenas llegábamos a fin de mes? ¿Apenas llegaban a fin de mes?, repetí incrédulo. Alonso gana más en un mes que yo en un año cuando trabajaba. Roberto tiene su propio negocio. Miguel está endeudado hasta el cuello por sus apuestas, interrumpió Carmen. Roberto está a punto de perder su negocio, y Alonso tiene 3 hipotecas y una exesposa que se lleva la mitad de lo que gana. Miré a mis hijos, buscando en sus rostros algún rastro de vergüenza, de arrepentimiento. No encontré nada, así que decidieron deshacerse de mí para resolver sus problemas financieros, dije lentamente, asimilando la enormidad de su traición. Fue idea de Alonso, admitió Roberto, ganándose una mirada asesina de su hermano. Dijo que sería fácil, que nadie investigaría la deportación de un viejo mexicano indocumentado, y que una vez que estuvieras fuera, podríamos vender la casa, liquidar tus cuentas y repartirnos el dinero, añadió Miguel. No era nada personal, papá. ¿Nada personal?, repetí, sintiendo que la rabia finalmente reemplazaba al shock. Llamaste a inmigración para que deportaran a tu propio padre. ¿Y dices que no era nada personal? Alonso se encogió de hombros, un gesto tan casual, tan desprovisto de remordimiento, que sentí como si me hubieran abofeteado. Los negocios son negocios, papá. Tú me enseñaste eso. Yo te enseñé a trabajar duro y a ser honesto, respondí. Nunca te enseñé a traicionar a tu familia. La tensión en la sala era palpable. Isabela apretó mi brazo, recordándome silenciosamente que estaba allí, que no estaba solo en esta pesadilla. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen, con un tono que pretendía ser desafiante pero que no lograba ocultar su nerviosismo.
¿Has venido a echarnos? ¿A denunciarnos? ¿A vengarte? La denuncia ya está puesta, informó Joaquín. Y sí, técnicamente, Isabela podría solicitar el desalojo inmediato de esta propiedad. Vi el miedo reflejarse en los ojos de Carmen. Después de tantos años juntos, aún podía leer sus emociones como un libro abierto. Estaba asustada, no tanto por las consecuencias legales, sino por lo que vendría después. Por primera vez en su vida adulta, tendría que valerse por sí misma. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió nuevamente. Una pareja bien vestida entró, seguida por un hombre con aspecto de agente inmobiliario. Se detuvieron en seco al ver la escena. 5 adultos en medio de lo que claramente era una acalorada discusión familiar. «Disculpen», dijo el agente, visiblemente incómodo. «Habíamos acordado una visita a la casa a esta hora. Si prefieren que volvamos en otro momento...» «No será necesario», intervino Joaquín. «La casa ya no está en venta. Ha habido un malentendido legal». La pareja y el agente se marcharon rápidamente, felices de escapar de la tensión. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el silencio volvió a caer sobre nosotros. «Tienen hasta mañana para sacar sus cosas personales», anunció Isabela, hablando por primera vez desde que entramos. Su voz sonaba firme, decidida. «Después cambiaremos las cerraduras». «No puedes hacernos esto», protestó Carmen. «¿Dónde iremos?» «Tal vez deberías haberlo pensado antes de intentar deportar a tu esposo», respondió Isabela, con una frialdad que nunca le había visto. Alonso dio un paso hacia su hermana, con los puños cerrados y el rostro contorsionado de rabia. Joaquín se interpuso entre ellos. «Le recuerdo, señor Ruiz Jr., que cualquier acto de violencia en este momento solo empeoraría su ya precaria situación legal». Alonso retrocedió, pero su mirada prometía venganza. No me sorprendió. Siempre había sido mal perdedor, incluso de niño. «Esto no ha terminado», amenazó. «Tienes razón», respondí. «No ha terminado. Apenas comienza. La policía querrá hablar con todos ustedes sobre la denuncia falsa a inmigración. Y el banco tiene algunas preguntas sobre las transferencias no autorizadas desde mis cuentas». Vi el miedo reflejado en sus rostros. No era el tipo de miedo que buscaba provocar, pero me dio una extraña satisfacción, no por verlos asustados, sino por saber que finalmente enfrentarían las consecuencias de sus acciones. «Vámonos», le dije a Isabela. «No hay nada más que hacer aquí». Mientras nos dirigíamos a la puerta, Carmen me llamó. «Hernando», dijo, con un tono casi suplicante, «piensa en todo lo que hemos compartido, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Podemos arreglar esto como familia». Me detuve y la miré. A pesar de todo, una parte de mí aún podía ver a la joven de ojos brillantes que había amado hace tantos años. Pero esa mujer ya no existía. Quizás nunca había existido realmente. Solo había sido una proyección de mis propios deseos y esperanzas. «Mi familia está aquí», respondí, poniendo mi mano sobre el hombro de Isabela. «El resto de ustedes son solo personas con las que compartí techo durante un tiempo». Salimos de la casa sin mirar atrás. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, llevándose un poco del peso que sentía sobre los hombros. No era libertad lo que sentía, ni siquiera alivio. Era algo más básico, más primitivo, la sensación de haber sobrevivido a una herida que debería haber sido mortal. En el coche, Isabela me abrazó, mientras las lágrimas finalmente encontraban su camino por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, como la lluvia después de una larga sequía. «Se acabó, papá», murmuró. «Se acabó». Pero ambos sabíamos que no era cierto. Algunas heridas nunca sanan completamente. Se convierten en cicatrices que nos recuerdan no solo el dolor, sino también nuestra capacidad para superarlo. Joaquín nos llevó de vuelta al apartamento en Riverside. Durante el trayecto, me habló de los siguientes pasos legales. La denuncia seguiría su curso. Habría declaraciones, posiblemente un juicio. Carmen y mis hijos enfrentarían cargos que podrían resultar en multas significativas e incluso tiempo en prisión, dependiendo de la gravedad que el juez asignara a sus acciones. «Usted puede decidir retirar los cargos en cualquier momento», me explicó. «Es su derecho». Asentí, sin comprometerme. En ese momento, no podía imaginar perdonarlos. Pero también sabía que el rencor es una carga pesada, especialmente a mi edad. Esa noche, mientras Isabela preparaba una cena ligera, me senté en el pequeño balcón del apartamento.
Desde allí podía ver las luces de la ciudad, miles de ventanas iluminadas, cada una representando una familia, una historia, quizás sus propias tragedias y traiciones. ¿Cuántas personas estaban pasando por algo similar? ¿Cuántos ancianos habían sido traicionados por aquellos que deberían protegerlos? ¿Cuántos hijos habían puesto el dinero por encima del amor? Isabela se unió a mí, ofreciéndome una taza de té. Nos quedamos en silencio, contemplando la noche. ¿Crees que algún día podré perdonarlos?, pregunté finalmente. No lo sé, papá, respondió ella con honestidad. Eso solo tú puedes decidirlo. Pero sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Tomé su mano y la apreté suavemente, agradecido por tenerla en mi vida. En medio de tanta traición, su lealtad brillaba como un faro en la oscuridad. Al día siguiente nos esperaba otra batalla, y al siguiente, otra más. El camino hacia la justicia sería largo y difícil, pero ya no tenía miedo. Había sobrevivido a la peor traición imaginable. Cualquier cosa que viniera después, podría enfrentarla. Con Isabela a mi lado, y con la verdad como escudo, estaba listo para lo que fuera que el futuro tuviera reservado. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad legal. Joaquín se convirtió en una presencia constante, llegando cada mañana con nuevos documentos, actualizaciones sobre la denuncia y estrategias para proteger lo que quedaba de mi patrimonio. Isabela tomó un permiso extendido en su trabajo para poder quedarse conmigo en Riverside. Su jefe, comprensivo después de conocer nuestra situación, le aseguró que su puesto estaría esperándola cuando decidiera volver. Una semana después de nuestra confrontación en la casa, recibimos la primera citación judicial. Carmen y mis hijos debían presentarse ante un juez para responder a los cargos de fraude, falsificación de documentos y denuncia falsa a inmigración. Joaquín nos explicó que el caso había captado el interés de las autoridades, no solo por sus implicaciones legales, sino también por lo que representaba. Un patrón creciente de abuso financiero contra personas mayores, especialmente inmigrantes. Su caso podría sentar un precedente importante, señor Ruiz, comentó Joaquín mientras repasábamos los documentos en la pequeña mesa del apartamento. Podría ayudar a proteger a otros en situaciones similares. No había pensado en eso. En mi mente, esto era un asunto personal, una herida familiar que sangraba en privado. La idea de que mi sufrimiento pudiera convertirse en algo útil, algo que ayudara a prevenir el dolor de otros, me dio una perspectiva diferente sobre todo lo ocurrido. Mientras tanto, Isabela se ocupó de recuperar mis pertenencias personales de la casa. Con la ayuda de 2 oficiales de policía que Joaquín había coordinado, entró en la propiedad y recogió mis documentos importantes, algo de ropa, fotografías antiguas y un par de objetos con valor sentimental. El reloj de mi padre y un pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a mi madre. Carmen y los chicos ya se habían marchado, llevándose lo que pudieron. Según nos informaron los vecinos, Alonso se había llevado a su madre a vivir con él, mientras que Roberto y Miguel habían desaparecido sin dejar rastro, posiblemente asustados por las consecuencias legales que enfrentaban. La casa está hecha un desastre, me contó Isabela esa noche. Rompieron algunas cosas, rayaron las paredes. Parece que quisieron hacer el mayor daño posible antes de irse. No me sorprendió. Era consistente con la rabia que había visto en sus ojos durante nuestra confrontación. Una rabia nacida no del dolor, sino de la frustración de no haber conseguido lo que querían, de haber sido descubiertos y detenidos cuando ya se creían victoriosos. ¿Qué haremos con la casa?, pregunté. Aunque legalmente era de Isabela, siempre la había considerado el hogar familiar, el lugar donde mis hijos crecieron, donde guardábamos tantos recuerdos. Estaba pensando en venderla, respondió ella con cautela, como si temiera mi reacción. Después de arreglarla, claro. Tiene demasiados recuerdos dolorosos ahora, papá. Podríamos usar el dinero para comprar algo más pequeño, más cerca de mi trabajo en San Diego. Un lugar nuevo, para empezar de cero. Tenía razón. La casa ya no era un hogar. Se había convertido en el escenario de una traición, en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Asentí, sintiendo un extraño alivio al tomar la decisión. Véndela, dije. Quizás otra familia pueda crear mejores recuerdos allí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, como si haber renunciado finalmente a la casa
hubiera liberado algo dentro de mí, algún tipo de esperanza que se aferraba al pasado, a lo que había sido y nunca volvería a ser. La audiencia judicial fue fijada para 3 semanas después. Mientras tanto, recibimos noticias inquietantes a través de Joaquín. Alonso había contratado a un abogado costoso, de esos que anuncian en las vallas publicitarias de las autopistas y prometen resultados agresivos. Su estrategia parecía clara. Intentaría desacreditarme, presentándome como un anciano confundido, posiblemente con principios de demencia, manipulado por Isabela para quitarle a Carmen y a mis otros hijos lo que les correspondía. Es una táctica común en estos casos, explicó Joaquín, sin parecer preocupado. Pero tenemos algo que ellos no tienen, la verdad, y evidencia sólida que la respalda. La evidencia incluía no solo las grabaciones de Isabela, sino también extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, testimonios de vecinos que habían presenciado discusiones, e incluso una declaración del agente de inmigración que había tramitado mi deportación, confirmando que la denuncia había venido directamente de mi hijo, quien había alegado que yo estaba involucrado en actividades ilegales. A medida que se acercaba la fecha de la audiencia, noté un cambio en mí mismo. El dolor seguía ahí, por supuesto. La traición no es algo que se pueda olvidar fácilmente, especialmente cuando viene de aquellos a quienes más has amado. Pero junto al dolor había surgido algo nuevo, una especie de claridad, de propósito. Ya no me veía como una víctima, sino como alguien que había sobrevivido, que había encontrado la fuerza para luchar y defender su dignidad. Una tarde, mientras Isabela estaba en la ciudad, ocupándose de algunos trámites, recibí una visita inesperada. Al abrir la puerta, me encontré frente a Carmen. Estaba sola, sin Alonso ni el abogado intimidante. Se veía más delgada, con ojeras profundas, y el pelo, antes siempre perfectamente teñido y peinado, mostrando raíces grises. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que apenas reconocí. No era la voz desafiante de nuestra última confrontación, ni la voz amorosa de nuestros mejores años. Era la voz de alguien derrotado, cansado. La dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. Se sentó en el borde del sofá, como si no quisiera ocupar demasiado espacio. Rechazó mi oferta de agua o café con un gesto nervioso. «Alonso no sabe que estoy aquí», comenzó, mirando sus manos. «Me mataría si supiera que he venido a verte». Esperé, sin interrumpirla. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir, aunque no estaba seguro de querer oírlo. «Las cosas no están bien, Hernando. Alonso no es el hombre que creíamos que era. Desde que me mudé con él, me trata como a una molestia, como si le debiera algo por dejarme quedar en su casa. Apenas me habla, y cuando lo hace, es para recordarme que por mi culpa está en problemas legales. Una parte de mí quería sentir satisfacción. Era una especie de justicia poética que Carmen estuviera experimentando el mismo tipo de rechazo que yo había sentido. Pero no pude. A pesar de todo, a pesar de la traición, de las mentiras, de los 50 años terminados en una denuncia a inmigración, no podía alegrarme por su sufrimiento. «¿Qué quieres, Carmen?», pregunté, tratando de mantener mi voz neutra. «Quiero... no lo sé exactamente», admitió, finalmente mirándome a los ojos. «Supongo que quería verte, comprobar que estás bien. Y tal vez... disculparme». «¿Disculparte?», repetí, incrédulo. Después de todo lo que había pasado, una disculpa parecía insuficiente, casi insultante. «Sé que no es suficiente», dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. «Nada lo sería, pero necesitaba decirlo. Lo que hicimos, lo que te hicimos, fue imperdonable». Se quedó callada un momento, como si estuviera reuniendo valor para continuar. «Empezó como algo pequeño, ¿sabes? Alonso sugirió que tal vez deberíamos tener más control sobre tus finanzas, por tu edad. Luego fue la idea de la casa, de venderla para ayudarte a tener más comodidades. Antes de darme cuenta, estábamos planeando... bueno, lo que ocurrió». Asentí, sin saber qué decir. ¿Cómo se responde a la confesión de que tu propia familia planeó deshacerse de ti como si fueras un mueble viejo que ya no querían? «No espero tu perdón», continuó Carmen. «Ni siquiera yo puedo perdonarme. Solo quería que supieras que estoy arrepentida. Y que, si puedo hacer algo para arreglar aunque sea una pequeña parte del daño que causamos, lo haré». La miré,
tratando de ver a la mujer con la que había compartido casi 4 décadas de mi vida, la madre de mis hijos, mi compañera en un país extraño donde juntos habíamos construido una vida desde cero. Pero esa mujer parecía tan lejana ahora, tan ajena a la persona sentada frente a mí. «¿Qué hay de los chicos?», pregunté finalmente. «¿Roberto? ¿Miguel?». Carmen negó con la cabeza. «Roberto se fue a Las Vegas. Tiene problemas de deudas, pero no quiere ayuda. Miguel, no lo sé. No contesta mis llamadas. Creo que nos culpa a Alonso y a mí por todo lo ocurrido». Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Tantos años juntos, y ahora apenas podíamos mantener una conversación. Era como hablar con una extraña que casualmente conocía detalles íntimos de mi vida. «La audiencia es en 2 semanas», dije finalmente. «¿Vas a declarar contra nuestros hijos?». Carmen palideció. Era la pregunta que había estado evitando. La razón real de su visita, aunque quizás ni ella misma lo sabía. «No lo sé», respondió con honestidad. «Una parte de mí sabe que deben enfrentar las consecuencias de sus acciones, de nuestras acciones. Pero son mis hijos, Hernando. A pesar de todo, son mis hijos». Entendía su dilema. Yo mismo lo había enfrentado al decidir presentar la denuncia. El instinto de proteger a tus hijos nunca desaparece, incluso cuando te han herido profundamente. «Haz lo que creas correcto», le dije. «Yo haré lo mismo». Se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Isabela es una buena hija», dijo. «Siempre lo fue. La más callada, la menos exigente, pero la más leal. Cuídala, Hernando, y déjate cuidar por ella». Después de que se fue, me quedé sentado un largo rato, pensando en nuestra conversación. No sentía el tipo de cierre que las películas y los libros prometen después de una confrontación así. No hubo catarsis, ni sensación de que todo estaba resuelto. Solo quedó una tristeza profunda por todo lo perdido, junto con un extraño alivio por haber escuchado, al menos, una disculpa sincera. Cuando Isabela regresó y le conté sobre la visita de Carmen, se preocupó. «¿Crees que es algún tipo de estrategia? ¿Que está tratando de manipularte para que retires los cargos?». «No lo creo», respondí. Parecía genuinamente arrepentida y asustada. «Aún así, deberíamos contarle a Joaquín», insistió Isabela. «Por si acaso». Tenía razón, por supuesto. A pesar del arrepentimiento de Carmen, el caso debía seguir su curso legal. Demasiado daño se había hecho como para simplemente olvidarlo con una disculpa. La mañana de la audiencia amaneció clara y fresca. Me puse mi único traje, ya planchado y listo. Isabela me ayudó con la corbata. Mis viejos dedos, ahora algo temblorosos por la artritis y el nerviosismo, no cooperaban como antes. «Pase lo que pase hoy, estamos juntos en esto», me recordó mientras me ajustaba el nudo de la corbata. «Y recuerda lo que dijo Joaquín. Solo tienes que decir la verdad. Nada más». El juzgado era un edificio imponente en el centro de San Bernardino. Subimos los escalones lentamente, yo apoyado en el brazo de Isabela. Joaquín nos esperaba en la entrada, elegante en su traje oscuro, con una expresión confiada que resultaba tranquilizadora. Dentro, la sala de audiencias estaba casi vacía. Estos procedimientos no atraían al público general. En el lado opuesto de la sala vi a Alonso con su abogado, un hombre de aspecto agresivo con un maletín de cuero que parecía costar más que todo mi guardarropa. Carmen estaba sentada detrás de ellos, sola, con la mirada fija en sus manos. No había señal de Roberto o Miguel. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, quizás de mi edad, con una expresión seria pero no severa. Después de las formalidades iniciales, comenzaron las declaraciones. Joaquín presentó nuestro caso con claridad y precisión. Habló de mis 50 años en Estados Unidos, de mi trabajo honesto, de los impuestos que había pagado a pesar de mi estatus migratorio irregular. Presentó las grabaciones, los extractos bancarios, los testimonios. Pintó un cuadro claro de una familia que había traicionado a su patriarca por codicia. El abogado de Alonso contraatacó como habíamos previsto. Habló de mi edad avanzada, insinuó problemas cognitivos. Sugirió que Isabela me había manipulado para poner las propiedades a su nombre, privando así a su madre y hermanos de su legítima herencia. Intentó desacreditar las grabaciones, argumentando que habían sido sacadas de contexto. Pero su estrategia comenzó a desmoronarse cuando el juez, visiblemente irritado por sus tácticas, le pidió pruebas concretas de mis supuestos problemas cognitivos. No tenía ninguna.
Ni un solo informe médico, ni una evaluación, nada que respaldara sus afirmaciones. Llegó mi turno de declarar. Me senté en el estrado, juré decir la verdad, y comencé a contar mi historia. Hablé sin dramatismos, sin buscar la compasión del juez. Solo relaté los hechos. Cómo había notado cambios en el comportamiento de Carmen y mis hijos. Cómo había transferido preventivamente mis propiedades a nombre de Isabela. Cómo me había enterado del plan para deportarme. Y finalmente, cómo ese plan se había ejecutado. Mientras hablaba, miré directamente a Alonso. Su expresión pasó de la arrogancia inicial a algo más cercano al miedo a medida que avanzaba mi testimonio. Ya no parecía el hijo orgulloso y seguro de sí mismo que había sido. Se veía pequeño, disminuido por el peso de sus propias acciones. Después fue el turno de Carmen. Todos contuvimos la respiración cuando subió al estrado. ¿Apoyaría a Alonso, como había hecho durante los últimos meses? ¿O diría la verdad, aunque eso significara incriminar a su propio hijo? Señora Ruiz, comenzó el juez, entiendo que está en una posición difícil, pero debo recordarle que está bajo juramento. Carmen asintió, miró brevemente a Alonso, y luego fijó su mirada en mí. Todo lo que ha dicho mi esposo es verdad, declaró con voz clara. Fue idea de Alonso desde el principio. Él organizó todo, desde la denuncia falsa a inmigración hasta el plan para vender la casa una vez que Hernando estuviera fuera del país. Roberto y Miguel siguieron su ejemplo. Yo me dejé llevar, no tengo excusa. El rostro de Alonso se contrajo en una mueca de rabia y traición. Su abogado intentó intervenir, pero el juez lo silenció con un gesto. ¿Por qué decidió decir la verdad hoy, señora Ruiz?, preguntó el juez. Carmen respiró hondo antes de responder. Porque ya he perdido demasiado por las mentiras. Mi matrimonio, el respeto de Isabela, mi propia dignidad. No quiero perder también mi alma. El juez asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Después de algunas preguntas más, Carmen fue dispensada. Pasó junto a Alonso sin mirarlo, ignorando sus susurros furiosos, y se sentó sola en la última fila de la sala. El resto de la audiencia transcurrió rápidamente. El juez, después de escuchar los argumentos finales, dictaminó que había suficiente evidencia para proceder con los cargos contra Alonso. Roberto y Miguel, al no presentarse, serían citados nuevamente bajo apercibimiento legal. En cuanto a Carmen, su cooperación sería tomada en cuenta a la hora de considerar su grado de responsabilidad en los hechos. Este tribunal ve con extrema gravedad el abuso contra personas mayores, declaró el juez antes de levantar la sesión. Especialmente cuando ese abuso viene de la propia familia, de aquellos que deberían cuidar y proteger, no explotar y traicionar. Salimos del juzgado con una sensación de victoria, aunque teñida de tristeza. No había alegría en ver a mi hijo enfrentando cargos criminales, a mi esposa de tantos años humillada públicamente. Pero había un cierto alivio en que la verdad hubiera salido a la luz, en que la justicia, a su manera imperfecta, estuviera en marcha. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a tomar un nuevo rumbo. Isabela vendió la casa de San Bernardino y encontró un pequeño bungalow en Oceanside, más cerca de su trabajo en San Diego, pero lo suficientemente accesible para que Joaquín pudiera visitarnos y continuar con el caso. Era un lugar modesto pero luminoso, con un pequeño jardín donde planté algunas hierbas y flores, retomando un pasatiempo que siempre me había dado paz. Alonso fue formalmente acusado de fraude y presentación de denuncia falsa. Aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía libertad condicional, servicio comunitario y una orden de alejamiento que le prohibía contactarnos a Isabela o a mí. Roberto y Miguel, al enterarse del testimonio de Carmen, decidieron cooperar también. Sus sentencias fueron similares a la de Alonso, aunque menos severas dado su papel secundario en la conspiración. Carmen, gracias a su cooperación y evidente arrepentimiento, recibió solo una sentencia suspendida. Se mudó a un pequeño apartamento en Riverside, cerca de una prima que la acogió cuando todos los demás le dieron la espalda. Nos llamaba ocasionalmente, conversaciones breves y algo incómodas, pero que poco a poco iban construyendo algo que, si bien nunca volvería a ser lo que fue, al menos no estaba cargado de rencor. Un año después de mi deportación, mi visa humanitaria expiró. Tuve que volver a México, pero esta vez fue diferente. No fui expulsado como un criminal,
sino que partí por mi propia voluntad, con la dignidad intacta y la certeza de que volvería. Isabela arregló todo para que pudiera regresar legalmente a Estados Unidos cada 6 meses con una visa de turista. Entre visitas, ella venía a verme a la pequeña casa que compramos en Rosarito, a pocos kilómetros de la frontera. Una casa modesta pero cómoda, con vista al mar y una terraza donde pasaba las tardes mirando el horizonte, reflexionando sobre el largo y extraño viaje que había sido mi vida. A veces, en esas tardes tranquilas, pensaba en Alonso, en Roberto, en Miguel, en los niños que habían sido, en los hombres en que se habían convertido. El dolor de su traición nunca desapareció completamente, pero con el tiempo se transformó en algo más parecido a una cicatriz que a una herida abierta. Una marca permanente, un recordatorio, pero ya no algo que me definiera o limitara. Un día, mientras Isabela y yo cenábamos en la terraza, me preguntó si alguna vez los perdonaría. Ya lo hice, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la certeza en mi voz. No por ellos, sino por mí. Cargar con el rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. Isabela sonrió, tomando mi mano sobre la mesa. Eres un hombre sabio, papá. No, hija. Solo soy un hombre viejo que ha aprendido, de la manera más dura, lo que realmente importa en la vida. Y mientras el sol se ponía sobre el Pacífico, tiñendo el cielo de naranja y rosa, supe con certeza que, a pesar de todo lo perdido, había ganado algo invaluable. La paz que viene de saber quién eres realmente y quién está verdaderamente a tu lado cuando las máscaras caen y solo queda la verdad desnuda. No era el final que había imaginado para mi vida, pero era un final que podía aceptar con dignidad, y quizás con el tiempo, incluso con gratitud por las lecciones aprendidas y por el amor que, contra todo pronóstico, había sobrevivido a la tormenta. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete a mi canal para más relatos de vida que te llegarán al corazón. Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntame si alguna vez has enfrentado la traición de un ser querido.